senadora nacional, ex diputada nacional, ex diputada provincial y presidente de Casa Patria. Bueno, el profesor Rodolfo Canini va a cerrar, va a hacer el cierre con el compañero Sergio Centenaro de Misiones. Rodolfo Canini ha sido diputado provincial, ha sido intendente del UECU y es un activo participante en la Casa Patria. Así que bueno, damos la bienvenida a todos, esperemos que esto sea un encuentro productivo como el anterior y solo queremos solicitarle un poco por organizarnos mejor en el uso de la palabra, tomarnos 3 minutos y no más. Así podemos participar todos y hablar y hablar. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Nancy Parrilli y después a la doctora Brites de Misiones, también es diputada nacional y integrante de Casa Patria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias en primer lugar a los compañeros y compañeras de Casa Patria Neuquén que se pusieron al hombro la organización de estos 2 encuentros. Realmente cada vez que Cristina habla, que nos da un mensaje, surgen, ¿no es cierto?, diferentes motivaciones en nosotros para poder juntarnos y reflexionar, entender lo que está pasando en nuestro país, pero también, como dijo Estela, ver qué cosas podemos hacer cada uno desde nuestro pequeño lugar. Y bueno, el lugar de las casas patrias, que fue la idea de Cristina de hacerlas en todas las provincias, es justamente esta, ¿no? Poderse tener un motivo para juntarnos, para reflexionar, pero no solamente reflexionar, sino para poder accionar juntos. Y para nosotros es una gran alegría que podamos sumar en esta ocasión a la Casa Patria de Misiones. Realmente una experiencia muy linda trabajar con todos ellos. Así que, bueno, quiero agradecerles. No los voy a nombrar porque seguro que me voy a olvidar de alguno o de alguna. Y bueno, como dijo en una charla que dio Horacio González, ese gran historiador y compañero que falleció hace muy poco, la historia de los pueblos, cuando estábamos en el gobierno de Macri, dijo y empezó una charla diciendo: ¿y quién les dijo que iba a ser fácil? Indudablemente la historia de la liberación de los pueblos, de conseguir la soberanía y demás, no es una historia fácil. Pero como dijo y como se hizo ese gran encuentro en el Caribe, los pueblos siempre vuelven. Así que a no perder la esperanza, a estar juntos y a redoblar los esfuerzos. Gracias a todos y a todas, y bueno, muy contentas de estar escuchando a los compañeros que nos van a desasnar en muchas cosas que tienen que ver con este planteo de dolarizar nuestra economía. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a la doctora Brites de Misiones, Casa Patria. Buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, queremos solidarizarnos y todo nuestro apoyo a los trabajadores, a las trabajadoras de TELAM. Nosotros acá estamos pensando medidas de acción para acompañar a todos nuestros queridos trabajadores y más, porque a nosotros nos toca muy de cerca, porque lo tenemos a Sergio Centenaro, trabajador de TELAM, está encargado de la radio junto con Ronnie, queridos compañeros, sufriendo este momento, así que nos solidarizamos con ellos. Después quiero agradecer a Nancy su hospitalidad y su generosidad, porque cuando vimos la iniciativa de ellos, la escribimos y le dijimos: Nancy,
las iniciativas buenas hay que copiarlas, queremos hacer lo mismo, queremos unirnos a ustedes, estamos convencidos que las casas patrias de toda la Argentina, que somos los embajadores de Cristina Kirchner en nuestras provincias, y más en provincias como la de Nancy, Neuquén o Misiones, que son tan adversas, es donde es importantísimo y clave plantar la bandera de Cristina Kirchner. Estamos contentos desde Casa Patria Misiones y desde Encuentro Ciudadano de que nos den la posibilidad también de que nuestros cuadros políticos puedan participar, no solamente haciendo preguntas, sino también exponiendo, como Darío Martos, prontito lo vamos a escuchar hablar, a Sergio Centenaro. Agradecerles a todos, no me quiero olvidar, pero es Nora, Rodolfo, Nancy, un gran equipo de la Casa Neuquén. Así que muchas gracias desde la Tierra Colorada, tomamos el compromiso de fortalecer los vínculos y trabajar en este seminario que es tan importante desde el Instituto Patria de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina Enríquez. Vamos a comenzar con los disertantes, con la licenciada Nora Díaz. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes, porque vamos a hablar en inclusivo, porque nosotros somos inclusivos y además especialmente en este momento como acto de rebeldía, ¿no? La idea es un poco pensar en nosotros, nosotres, cómo se llega a esta idea de dolarizar. Y bueno, yo pensando cómo encarar la charla, y bueno, no podemos hablar con el compañero Darío de Misiones, y bueno, voy a tener que hablar de política monetaria, porque a veces decimos cuando hablamos de dolarización que, bueno, pierde el Estado la capacidad de hacer política monetaria, pero la gente por ahí no sabe qué es esto. Pero hay que ir más allá y pensar también de dónde surge la idea, para qué intentan instalar el tema de la dolarización y cuál es el motivo y la excusa, diría yo. Y excusa es la inflación. ¿Y por qué digo excusa? A ver, yo, bueno, ustedes saben, yo soy licenciada en economía, pero cada vez más, ahí tengo un compañero del doctorado, Luis Conde, que aprovecho a saludar, doctorado en historia, cada vez viniendo más en historiadora. Y es importante hablar de la historia, ¿no? Porque ya nos ha pasado esto muchas veces. Y desde la historia económica sabemos que el capitalismo, bueno, nace con la idea del liberalismo económico. Pero en los años 30, 1930, con la primera gran crisis, la teoría económica no daba respuestas a cómo salir de esa crisis. Y allí es cuando surgen las ideas keynesianas. John Maynard Keynes empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, la teoría económica dice, bueno, hay que esperar que en el largo plazo los mercados regulan, y es cuando Keynes dice en el largo plazo vamos a estar todos muertos, cosa que tiene plena vigencia aquí. Entonces había que hacer algo. ¿Cuál es la idea de Keynes? Que es el Estado el que tiene que promover entonces un cambio de expectativas y generar de mayor demanda agregada para que aumente aumentar la demanda, aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo, y salir del pozo de la recesión, entonces lo tiene que hacer el Estado. Y así cuando comienzan a aplicarse estas ideas después de la Segunda Guerra, es cuando vienen los 30 gloriosos años que llaman los franceses, que son los años de el Estado participando en la economía, el Estado incluso benefactor, y es cuando se logran los mayores adelantos para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Todo, bueno, ¿y cuál es el principal representante de las ideas keynesianas? ¿Quién pone en ejecución este tipo de ideas keynesianas y el Estado empieza a participar? Es cuando Perón, obviamente. Y bueno, entonces eso son los 30 gloriosos años. ¿Y qué pasó después? En los años 70. En los años 70, cuando se crea la Organización de Países Petroleros, se ponen de acuerdo en aumentar el precio del petróleo. ¿No? Entonces hay una gran escalada del petróleo y eso trae inflación. Lo que llamamos en economía que desconocen, o sea, no quieren reconocer los libertarios y los liberales, es lo que llamamos inflación de costos. Entonces, primera noción, la inflación no es monetaria, generalmente, o por lo menos nunca es la única cosa.
Entonces, con la excusa de que había inflación, empieza a surgir la inflación. ¿Cuál es el caballito de batalla que pretende reimponer las ideas del neoliberalismo en el mundo? Que esa inflación era creada por los estados, que se habían vuelto como elefantes con las empresas pertenecían al Estado, y el gasto público, y que era un mal administrador, y que las empresas eran deficitarias. Entonces, instalando este tema con la excusa de la inflación, fíjense que siempre la excusa de la inflación, que muchas veces es provocada por estos mismos sectores de poder, ¿no? En ese caso fue una inflación de costos, y empiezan ahí en los 70 los primeros experimentos de la nueva avenida del neoliberalismo, con el golpe en Chile de Salvador Allende, con el golpe en Argentina, las medidas de Martínez de Oz, que es las mismas políticas que nos están ofreciendo ahora, ¿no? Entonces siempre es la excusa. ¿Y por qué entonces quieren muchas veces ellos generan la inflación, los sectores, los poderes concentrados? Hay muchas causas de la inflación. Recién mencionaba la inflación de costos, pero podemos hablar de muchas otras. Ustedes saben que cuando hay una corrida cambiaria, cuando aumenta el dólar, nuestro país aumenta la inflación o no. Y eso no se debe a la emisión monetaria ni al gasto público, ¿sí? Sino cómo impacta la subida de la cotización del dólar en los precios internos, ¿sí? También cuando las empresas concentradas, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es la concentración de los mercados. Cuando la Serenísima tiene el 80% del mercado de lácteos y decide aumentar los precios como se le antoja, hay una corrida de precios, las otras empresas también lo aumentan todos los derivados de los lácteos, ¿sí? Entonces, bueno, hay empresas líderes, Molinos Río de la Plata, Buquebor, que tenemos entonces que hacer conforme una estructura de mercado que llamamos oligopolio, o sea que hay pocos oferentes, lejos del ideal que se pretende en las teorías clásicas de la libre competencia. En realidad, el sistema capitalista no ha ido hacia la libre competencia como se pensaba, sino cada vez va concentrando. Y en estas recesiones que muchas veces son generadas, pasa eso, se crea la concentración. ¿Por qué? Porque en las recesiones las pequeñas industrias nacionales quiebran, entonces los mercados quedan concentrados en pocas manos. Son mercados reducidos, pero al tener menos competidores, ganan más dinero. Entonces estos efectos son buscados, empiezan a hablar del tema de que no, que la inflación, que el Estado es mal administrador, que el gasto público tiene la culpa de todo. ¿Y por qué no quieren gasto público? Porque el Estado le hace competencia a sus poderes económicos. Si el Estado tiene una empresa pública, es una empresa que podría estar en manos privadas y podrían ganar dinero. Cuando en los 90 hace un estudio el Banco Mundial sobre la educación universitaria en Argentina, prepara toda la ley de educación superior al mismo. Y dice, ¿cómo, si esto es un área de mercado, la educación, donde podría haber muchas universidades privadas? En ese momento eran muy pocas las universidades privadas en Argentina. Si hay estudiantes secundarios que pagan un colegio privado, ¿por qué no está más desarrollado el mercado de los estudios universitarios? Entonces ahí es cuando dicen, bueno, el Estado se tiene que financiar a las universidades, el Estado se va retirando, ¿para qué? Para dejar lugar a los negocios privados, ¿sí? Entonces, si hay una empresa del Estado que compite, entonces no hay menos lugar para que compitan entonces esos poderes concentrados, que generalmente son empresas multinacionales. Y por otra parte, si el Estado se ocupa de dar trabajo, ¿sí? También está regulando de alguna manera el salario. Si hay empleo público, pues en realidad el sistema capitalista no le da empleo a todos. Hay un concepto que, bueno, Marx lo llamaba ejército de reserva, no industrial de reserva. Y dice, bueno, hay épocas de crisis donde se genera desocupación porque es la única forma de que los salarios bajen. Y de esa manera obtener una tasa de ganancia más alta. Bueno, eso es lo que estaba pasando en los años 70 en los centros, en los países desarrollados, con las grandes empresas, que tenían que repartir un poco más la ganancia con los trabajadores. Y eso es lo que no les gustaba, y empiezan entonces a juntarse los economistas y a pregonar las ideas liberales. Entonces no quieren que el Estado intervenga porque quieren ganancias libres, ¿sí? Quieren intervenir en todos los aspectos económicos. Y ya sabemos que eso va a traer desocupación por un lado, bajos salarios, todo lo que tienen que preparar. Cuando nos dicen
tienen que estar las condiciones para que vengan los inversores. Muchas veces nos dicen esto, ¿no? Que en realidad tienen que bajar los salarios. ¿Cuál es la única forma de que bajen los salarios? Generando desocupación a través de una recesión. ¿Y por qué digo que muchas veces es provocada por los mismos capitalistas? Bueno, ahora está provocada por el gobierno actual también, esta recesión en la que estamos. Empezó a hablar de repente, había recesión con el gobierno de Alberto, no había recesión. Era una economía que estaba creciendo, ¿sí? Que el problema era la distribución, porque no fue como en los gobiernos de Néstor y Cristina, donde los salarios eran más altos, pero la producción, el PBI estaba creciendo, el desempleo estaba bajando, y de repente se crea esta recesión. Entonces vienen a decirnos que van a terminar con la inflación, además generando más inflación, cuando descuidan entonces el control de precios y nos dicen que en realidad, bueno, esto es un sinceramiento. ¿Un sinceramiento? A ver, bueno, ¿cómo es esto? Esto es un efecto provocado para hacer el colchón, digamos, para poder dolarizar. ¿Y qué pasa si dolarizan? O sea, algunos dicen, bueno, pero muchos compran esto de la dolarización, pues dicen, bueno, se va a acabar con la inflación. Puede ser que la inflación baje. La inflación no desaparece, no desapareció en Ecuador, no desapareció, ¿no? Pero sí son más bajos los índices de inflación. Pero primero a costa de un gran sacrificio de las clases trabajadoras, ¿no? Porque ¿qué están haciendo ahora para preparar el terreno para dolarizar? Entonces dicen, bueno, hay que terminar con la emisión, pero a niveles además, para eso quieren bajar el gasto público, y el gasto público, que la medida que lo están bajando además es totalmente insustentable. Primero no están cumpliendo con las obligaciones que tienen con las provincias y con la obra pública y demás, lo cual ya está trayendo esto. Esto provoca una gran recesión, porque bueno, las empresas ligadas a la obra pública y a la construcción están cerrando, se está generando desempleo, van a bajar los salarios, ya están en niveles paupérrimos, ¿sí? Así que bueno, están provocando todo esto para, bueno, dicen bajar el gasto público, y con eso vamos a tener menos inflación y vamos a tener menos dinero en circulación. Están secando también, al no gastar el gobierno, ¿sí? A no volcar dinero en el circuito monetario a través del gasto público. Entonces, ¿qué está haciendo? Está retrayendo pesos. Para dolarizar, la dolarización es que desaparece la moneda nacional y se cubre con dólares. Para lo cual hay que tener una cierta cantidad de dólares, porque sabemos que hay una relación entre el tipo de cambio, entre la cantidad de dólares y la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer? O traer más dólares o bajar la cantidad de pesos en circulación. Por ahora están haciendo eso porque no están consiguiendo muchos dólares. Entonces, bueno, tiene que, les decía que es insostenible esto de bajar el gasto público para IVA, porque cuando baja la actividad económica, se va a recaudar menos. O sea, el Estado recauda menos porque el principal impuesto nuestro es el IVA, ¿sí? Y si las empresas también tienen menos ganancias, tampoco el impuesto a las ganancias. Entonces cada vez va a haber que ajustar más para mantener las cuentas equilibradas. Menos gasto, pero menos recaudación. Si hay menos recaudación, entonces hay que volver a disminuir el gasto. ¿Hacia dónde vamos? Esto es insostenible. Y la dolarización, bueno, primero no es sencilla, ¿no? Primero hay que ver qué cantidad de dólares, que bueno, eso algunos dicen un valor, otros dicen otro, a ver a qué nivel se puede dolarizar. Para eso tenemos que conseguir dólares, que bueno, por ahora ya sabemos que los ahorristas de la clase media ya los están vendiendo. Recién hablamos por qué baja un poco el precio del dólar y ya no están comprando dólares. Pero además los mercados están en una expectativa para ellos favorable, expectativas financieras, porque en realidad el poder que está atrás de todo esto son los mercados financieros. Los mercados financieros que nos quieren llevar a eso, a la deuda externa, porque ¿cómo mantenemos la dolarización si en realidad la forma genuina de obtener dólares es por las exportaciones? Nuestras exportaciones muchas veces no alcanzan, ¿sí? Porque, bueno, viene una sequía, no tenemos suficientes exportaciones, o también el tema de no solo no tener exportaciones,
sino que por ahí me perdí un poco para dónde querían llegar. Bueno, si no tenemos, que se hacen menos competitivas cuando hay cuando hay una devaluación de los países que son nuestros principales socios. Eso pasó en el año 99, cuando Brasil devaluó. Brasil devaluó, nosotros teníamos la convertibilidad, ya nuestras exportaciones no eran competitivas precisamente porque al estar en la convertibilidad atados a no poder emitir moneda, ¿sí? Entonces no podíamos tampoco devaluar. Esa es otra de las cosas que no podría manejar el Banco Central, que tampoco quieren que exista, si hay dolarización. Es decir, el Banco Central tiene como función manejar el tipo de cambio y también hacer lo que conocemos como política monetaria. ¿Esto qué es? Se emite, hay distintos mecanismos de hacer política monetaria que en definitiva es volcar dinero a circulación. Y esto es una herramienta muy importante para las etapas de recesión que muchas veces vienen a través de crisis internacionales. Es decir, hay una crisis, hay una guerra, no nos compran nuestras exportaciones, la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el Estado? Emite. Imagínense, muy bueno el ejemplo, porque imagínense lo que hubiera sido en nuestro país en la pandemia si el Estado no hubiese emitido para poder generar el IFE, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué hubiera pasado con esa gente que no tenía ingresos? ¿Sí? ¿En qué condiciones hubiese quedado? Entonces, bueno, y ahí ustedes fíjense esto, el gobierno de Alberto en la pandemia emitió un montón, y sin embargo la inflación fue menor que en la época de Macri. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad no era la causa la emisión monetaria. En ese momento también había una recesión, había, como se producía poco y demás, entonces los precios no aumentaban. Por el contrario, en el gobierno de Macri, tenemos el ejemplo, cuando hace el acuerdo con el Fondo Monetario, se compromete a disminuir la emisión, tenía una pauta de emisión muy baja, y sin embargo, la inflación durante el gobierno de Macri terminó en un 50% anual, que es el doble con lo que terminó Cristina, que estuvo un 25% anual en el 2000. Entonces hay claros ejemplos de que la inflación no depende de la emisión. Entonces, ¿cómo vuelca ese dinero? Bueno, tiene distintas herramientas, como por ejemplo pedirle a los bancos que bajen sus reservas, el encaje, que se llama, que es la cantidad de dinero que deben mantener en billetes y monedas, y después el resto lo represtan. No hay un depósito, y la tasa de encaje, por ejemplo, es del 10%, los bancos mantienen ese 10% de reservas y el resto le dan un préstamo a otra persona, porque son cuentas bancarias, ¿sí? Si yo te digo, te ofrezco un préstamo para dar una cuenta a tu nombre, ahí te figura que tenés 100.000 pesos. Pero los 100.000 pesos en billetes y monedas, todos vamos a retirar, como pasó en la corrida del 2001, nuestros billetes y monedas de los bancos no están, que hay dinero bancario. Ponen que no vamos a ir todos a retirar los billetes y monedas. Entonces, si el Banco Central dice, bueno, no, bajen la tasa de encaje y empiezan a hacer más préstamos a una tasa más baja, entonces vuelca dinero. O sale a rescatar deuda, vos tenés un bono, no, bueno, tengo rescato, todos los intereses, entonces también hay más dinero en circulación. El Banco Central le da también más posibilidad a los bancos minoristas, le da créditos para que ellos a su vez puedan represtar. Y esta es una herramienta muy poderosa para evitar la recesión, ¿sí? Para poder estimular la demanda y que con ello aumente la producción y aumente el nivel de empleo. Eso desaparece con la dolarización, porque la emisión, nosotros no emitimos dólares, emite dólares Estados Unidos y ellos van a ver la pauta de emisión, ¿sí? Y les decía, no tampoco va a poder manejar el tipo de cambio, o sea, las funciones centrales del Banco Central, para la redundancia, desaparecen y no vamos a poder contar con esto y no vamos a tener soberanía, no vamos a tener señoreaje sobre nuestra moneda. Y además es una cuestión de identidad, ¿no? Perder la moneda propia. Pero llega al punto que si tenemos esta restricción, si no podemos exportar, porque encima no queremos entrar a ser socios de los BRICS, que sería muy importante porque en realidad tendríamos que hacer el camino inverso, tendríamos que desdolarizar, no dolarizar. Tenemos siempre esta restricción, nosotros externos, en la época de crecimiento en Argentina, y bueno, si no tenemos suficientes dólares para mantener esta dolarización, ¿cómo hacemos? Endeudarnos, que es lo que se hizo en la convertibilidad, que terminamos siempre pidiendo
préstamos en dólares para que ingresen esos dólares que después lo tenemos que devolver. Y hacia allí vamos. Y si no tenemos capacidad de repago, no les importa, porque después nos hacen juicio, como pasó con los fondos buitres. Entonces, si es riesgoso, tampoco les importa. Por eso nos prestó el Fondo Monetario un montón de dinero también para sostener a Macri. El negocio está ahí, compran los papelitos, los bonos de deuda que se caen y después hacen juicio y cobran fortunas. Y esos son los intereses que nos quieren dominar. Entonces, por eso quieren dolarizar. ¿Qué pasó con los países, los 3 países de Sudamérica que entraron en la dolarización? Pasaron por problemas graves, la sociedad, de desempleo, de pobreza, y tampoco terminaron con el problema de la dolarización. Y ninguno perdió el Banco Central, ¿sí? Todos mantuvieron. Así que esto sería más extremo porque Milei propone terminar con el Banco Central. Entonces, bueno, en ese camino de la dolarización, que hay que conseguir los dólares, ver a qué tipo de cambio y demás, las consecuencias sociales son graves. Por eso nosotros decimos que les pedimos a nuestros dirigentes que hagan lo posible para evitar que el gobierno llegue a poder concretar la dolarización. Porque además, después de que se implementa, es muy difícil volver atrás. Es imposible, ningún país volver atrás. Perdemos nuestra moneda, perdemos soberanía y perdemos la capacidad de poder generar un desarrollo industrial que nos merecemos todos los argentinos. Muy bien. Bueno, voy a nombrar muchas veces muy clara, pero no con la luz. Que no ocurra. Ya tenemos una pregunta del chat, pero las preguntas que vayan apareciendo las vamos a hacer después de la exposición del licenciado Darío Mato, de Casa Patria Misión. Así que le vamos a dar la palabra. Bueno, en principio, cuando surgió esto de poner junto con Nora, hablamos con Nora y ella lo que me decía era, ¿cómo lo organizamos, no es cierto? Y ella, dijimos, bueno, la parte económica lo veía ella y la parte social, el impacto social, lo podía desarrollar yo. El tema estaba de que la parte económica tiene que ver con lo social tiene que ver con la parte económica. Entonces, de alguna manera tenía que ver de qué manera complementar lo que estaba hablando Nora. Para eso, lo que quiero desarrollar es, en 10, 15 minutos como mucho, un tema partiendo de una hipótesis, pongo a prueba esa hipótesis y después al final volver sobre esa hipótesis. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis que planteo? Es que en realidad lo que se quiere es generar las condiciones de producción y de reproducción de un modelo agroexportador. Ese es el gran objetivo. Cuando se plantea al gobierno actual se le dice, bueno, ¿y cuál es el modelo? No, lo que queremos ahora es las condiciones para dolarizar. Pero no explican nunca cuál es el modelo. Y todos sabemos cuál es el modelo, pero no se habla de ese modelo. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué? Porque el modelo que plantean ellos atenta contra la producción, atenta contra el empleo. Entonces, la hipótesis con la que parto es que lo que se quiere es generar las condiciones de producción y reproducción para implementar un modelo agroexportador y después vendría la dolarización como corset de eso. ¿Sí? De alguna manera esas condiciones que se generaron se cristalizarían, se congelarían, sería como una faja que haría que se mantengan permanentemente esas condiciones. Ahora bien, después quiero volver a esa hipótesis. Primero, poner a prueba algunas cosas. Lo que se suele plantear es cuál es el objetivo de la dolarización. Uno dice, bueno, ¿para qué quieren dolarizar? ¿Sí? Y está esta idea de que se va a lograr estabilidad, de que se va a lograr estabilidad, de esto va a hacer que sea mucho más previsible, de que la economía, la política, si se dolariza, se logra estabilidad. Y lo que quiero hacer referencia es a lo que planteó Sturzenegger cuando estuvo en Miami en febrero fue, el mismo día que se aprobaba en general la ley Ómnibus, que hablaba en Miami Sturzenegger. Quiero compartir lo que planteaba Sturzenegger. Sturzenegger dice, arranca con un ejemplo.
Dice, hace 2 años atrás se jubiló el chef de la Quinta de Olivos. Después de 31 años de servicio, se jubila. Entonces le preguntaron qué es lo que significaba haber sido el chef de la Quinta de Olivos durante tantos años. Y lo que respondió el chef, dijo, bueno, es interesante porque cambiaban los presidentes, pero los invitados eran siempre los mismos. O sea, de 31 años. Y lo que dice Sturzenegger es literalmente es así. Uno le saca fotos a los invitados de hace 30 años, son exactamente los mismos. Lo que cambia son los presidentes, pero los invitados son exactamente los mismos. ¿Quiénes son los invitados? Los empresarios, los sindicalistas, los políticos, y los últimos invitados que se sumaron después son los representantes de los movimientos sociales. Eso es lo que plantea. Entonces dice, esto es lo que él denomina, dice, nosotros acá, y se refería a Estados Unidos, le llamamos establishment. Allá le decimos la casta. Esa es la casta. Entonces tenemos que analizar, eso lo plantea Sturzenegger. Él dice, a ver, estamos hablando de alguien que diseñó un programa que se supone que primero era para la Reta, después pasó a ser de Patricia Bullrich y finalmente de Milei. ¿Sí? O sea que, de alguna manera, ya tenía cierto consenso con algunos sectores. ¿Qué es lo que plantea también en ese momento Sturzenegger? Es no solamente de que quiénes son la casta, a quién hacer referencia y desde cuándo están, sino lo que plantea es lo que se suele decir de que Argentina es un país inestable. Él dice, es un país muy inestable. Y él dice, en la superficie aparentemente inestable. Cuando vemos que los grupos o los representantes de esto o estas personas que van a cenar en 30 años son los mismos, no es tan inestable como es. Entonces, tenemos dos cosas. Uno es definido quiénes son los que le llaman la casta. Por otro lado, son siempre los mismos, pero él plantea lo siguiente. Hay que atacar a la casta. ¿Ustedes escucharon? Hay que atacar. Y uno diría, pero ¿cómo va a atacar a este grupo? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros lo que decimos es, en realidad, lo que está impactando en otros sectores, no en estas personas que se denomina que son las castas. Él lo que plantea es, bueno, justamente, como son grupos de poder, uno tiene que atacar, lo plantea él, ¿no es cierto? Hay que atacar la fuente de recursos, porque este grupo de poder lo que está haciendo es quedarse con la renta que producimos todos. Tenemos los empresarios que representan su sector, los sindicatos que representan y a veces tienen, más que nada, van como empresarios, no como representantes de los trabajadores, hasta el punto de que hubo algunos sindicatos que estaban dispuestos a fiscalizar este modelo, ¿cierto? El sindicato de los gastronómicos estaba dispuesto inclusive a poner fiscales, sabiendo esto. ¿Sí? O sea que hay intereses inclusive que podrían pertenecer directamente a verse como empresa y no como representantes de los trabajadores, que sería uno de los temas a analizar. Creo que eso es como para dejarlo como para un análisis. Por otro lado, lo que está planteando él es, hay que atacar a este grupo, ¿sí? A estos actores, porque sacándole los recursos, hay que cortar los recursos porque ahí se le quita el poder. ¿Sí? Ese es el planteo que hace. Entonces lo que vemos es quiénes definen que son castas, a quién hay que atacarlo. Este es lo que vamos a volver. ¿Sí? Me interesa porque eso quiero que lo veamos, esta idea de que nos daría estabilidad cuando en realidad es muy estable. Lo que molesta es esta estabilidad. Porque esa estabilidad y esos actores que se llama casta representaría lo que sería un modelo de sustitución de importaciones. ¿Sí? No un modelo, está bien, en ese grupo que de alguna manera tenemos, y los peronistas, de alguna tradición por ahí marxista, ¿no es cierto? Pero el peronismo lo adopta, es esto que hay entre la contradicción entre el capital y el trabajo. Entonces tendríamos los empresarios, tendríamos los sindicatos representando al trabajo y el Estado mediando. Siempre el Estado
con toda una normativa que de alguna manera proteja al más débil de la relación, que son los trabajadores. ¿Sí? Se le suma ahora los movimientos sociales en representación de los trabajadores, pero de sus pagos. Entonces, tenemos esa relación que de alguna manera se conforma con el peronismo, que se tiene que ver con un sistema de producción, de sustitución de importaciones, que es la base del peronismo, es lo que se está poniendo en juego ahora. Ahora lo que se quiere es modificar esas relaciones, ese modo de producción se quiere modificar y llevarlo a uno de sustitución de importaciones, uno de agroexportador. Cuando en eso ya hay mucha bibliografía en eso, inclusive cuando habla en el texto del documento que hizo hace poco Cristina Fernández, hace referencia a esos dos modelos. Y en esos dos modelos lo que tenemos es, en principio, no sería lo que se estaría viendo ahora cuando estamos hablando de exportador, ya no es solamente lo que históricamente era granos y carnes. Podemos sumarle también el litio, podemos sumarle el gas, podemos sumarle un montón de otras cosas que son atractivas para ese sistema de producción agroexportador. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta es cuáles son las condiciones que hay que generar previamente, que seguramente se están planteando ellos, cuáles son las condiciones que se tienen que generar antes de la dolarización. Porque si se hubiese planteado, supongamos, cuando deja el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en 9 el dólar, y pasó, no sé, a 13, ¿por qué no dolarizaron ahí? ¿Sí? Es el mismo modelo que surge con Macri. ¿Por qué no dolarizaron en ese momento? No, si lo podían haber hecho, se supone que lo podían haber hecho. No lo hicieron. ¿Sí? Primero quieren generar ciertas condiciones para después dolarizar. ¿Y cómo se generan esas condiciones? Voy a nombrar algunos y vamos a ir viendo si coincide con el manual que están teniendo ellos en este momento, que es el manual de siempre. O sea, solamente nos sorprende porque a veces nos olvidamos de ese manual, pero es el mismo que ocupan siempre. No solamente acá, en diferentes partes del mundo. Una de esas condiciones es bajar los salarios. ¿Cómo bajar los salarios? Una de las cosas fue, por ejemplo, la devaluación. ¿Sí? De golpe se bajaron los salarios. ¿Sí? Pero los hilos aumentaron en la misma proporción, aumentaron. Que favorece aquí al modelo agroexportador. Otra de las cosas es sacar los subsidios. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a necesitar recaudar menos porque todo lo que estaba asistiendo principalmente a la clase trabajadora, el Estado ahora se tiene que hacer cargo de cada familia. Cada familia se tiene que empezar a hacer cargo de lo que antes se subsidiaba. O sea que ahora cada familia tiene que ver con el aumento del combustible, se tiene que hacer cargo. Del aumento del gas, se tiene que hacer cargo. Del aumento del transporte, se tiene que hacer cargo. De la electricidad, se tiene que hacer cargo. Del agua, se tiene que hacer cargo. O sea, de todo esto, se tiene que hacer cargo. Entonces, sacando subsidios. Entonces decíamos, bajar los salarios, sacar subsidios, sacar regulaciones. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de los medicamentos aumenta el precio. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Las familias. Los alimentos, las prepagas. O sea que el Estado no es que no interviene, interviene. ¿Sí? Devaluando y bajando el salario, sacando los subsidios, saca las regulaciones, los despidos. ¿Sí? Los despidos no solamente públicos, pero seguramente el manual dice que con otro organismo público van a hacer exactamente lo mismo. También en la actividad privada. Y en la medida que disminuye el poder adquisitivo, las automotrices, casi todas las actividades, ¿cierto?, vinculadas al mercado interno, van a disminuir y van a despedir trabajadores. Entonces, también lo que se alienta es los despidos a través de lo público y lo privado. Otra cosa, la reforma laboral. ¿Qué tiene que ver la reforma laboral? El modelo que tienen ellos es implementar en casi todas las actividades el modelo de la construcción. Sabemos cuál es el modelo de la construcción. El mismo que tiene Brasil, ¿cierto? Cuando asume la derecha nuevamente, después de que pierde el poder el PT, hace una reforma laboral, y esa reforma laboral es muy parecida al de la construcción. Ese es el mismo, igual, actualmente el gobierno de Lula no lo puede modificar. En esto de tener ciertos consensos con otros partidos para poder mantenerse, ¿no es cierto?, la gobernabilidad, no puede volver
a lo que era antes todo lo que tenía que ver con los convenios colectivos de trabajo. O sea que la reforma laboral fue irreversible. Eso mismo se quiere hacer ahora. Y como uno no la ve, es muy precaria. Entonces lo quieren hacer en diferentes actividades, los gastronómicos que lo hagan. Es lo que se está planteando como la reforma laboral. Otra de las cosas que necesitan es licuar las jubilaciones. Y ya lo hicieron, con la devaluación ya lo hicieron. ¿Sí? Eso también hace de que se meta presión sobre el mercado laboral, porque muchos jubilados van a tener que ver cómo se incorporan nuevamente al mercado laboral. O si no, alguien de la parte de la familia se va a tener que hacer cargo, ¿no es cierto?, de asistirlo, aumentando también la presión en el mercado laboral. Otra de las cosas que hacen es sacar cualquier tipo de asistencia que tenga que ver a los trabajadores desocupados. Entonces, ¿qué hacen? Cortar el potencial, empezar a disminuir. O sea, cualquier tipo de asistencia que vaya al trabajador desocupado, cortarlo. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que eso desalienta la búsqueda de empleo. Lo de siempre. Pero no es que se genera más fuente de empleo, solamente para que genere más presión sobre el mercado laboral, no solamente, o sea, bajando los salarios, ¿sí?, sino precarizándolo al máximo. Entonces, tengo manchete acá para mantener, ¿sí? Lo que decíamos era, ¿cuáles son las condiciones previas a dolarizar que necesitan? Es bajar los salarios para generar las condiciones para que se mantengan bajos esos salarios. El poco empleo lo que hace es que sea disciplinador, porque el que tiene empleo difícilmente, ¿no es cierto?, de alguna manera vaya a poner ciertas condiciones en su trabajo. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que le espera y la dificultad que hay para incorporarse nuevamente al mercado de trabajo. O sea, no solamente que tiene que ver que el alto desempleo mete presión sobre el sector ocupado, sino de que el poco empleo hace de disciplinador. Después, toda la industria dirigida al mercado interno entra en crisis, porque si baja el poder adquisitivo, entra en crisis también. Ni hablar del comercio, exactamente lo mismo. La venta de empresas del Estado. Por un lado, para generar una masa de desocupados, pero por otro lado, para tener ciertas divisas, y que el Estado las necesita en esta idea de dolarizar. Después, lo que vamos a ver es el aumento de las exportaciones. Los granos, la energía, el litio, la carne, todo lo que habíamos recién. Después de lograr todo eso, recién ahí están las condiciones para dolarizar, según lo que están viendo ellos. Por eso, de alguna manera, me parece que ellos tienen previsto ahora para, no sé, junio, julio, intentarlo. ¿Por qué? Porque después seguramente van a necesitar una nueva devaluación. ¿Sí? Seguramente lo van a hacer pronto. Están pensando en que van a tener los dólares de la cosecha gruesa. ¿Sí? Por otro lado, seguramente un nuevo préstamo, el Fondo Monetario, si tiene que ver con fijar las condiciones de un Estado, de un modelo agroexportador, no va a tener ningún problema de financiar si hace falta dólares para eso. Y lo otro que también, y no se habla mucho, pero en la tercera crisis de deuda que habla Cristina Fernández, podríamos entender también que tiene que ver con algún canje forzoso de los plazos fijos. ¿Sí? Esto de darle bonos, entonces de alguna manera se contaría con los dólares necesarios como para que se pueda dolarizar. ¿Qué problema trae esto? De que cuando se sigue a dar las condiciones, el nivel de desempleo va a ser altísimo. Los salarios van a ser extremadamente bajos. Eso lo podemos ver en el caso de Ecuador. Y después dolarizando se fijan esas condiciones. Porque el argumento ¿cuál va a ser? Como el Estado no puede emitir dólares, entonces es con lo que se tiene, tenemos que arreglarlo. Entonces, si el salario es de 150 dólares, bueno, ¿sí? Es de 150. Pero ese es lo que le sirve al Estado agroexportador. En esto, cuando uno ve lo que plantea la compañera Cristina Fernández, el segundo punto del documento de ella dice la clave económica y política. Así dice, la clave económica y política. Y abajo, la cuestión es el modelo. Dice.
O sea, no es que vamos para una dolarización. Lo que vamos es mucho más. Es para un cambio de modelo pre-peronista, que es lo que sueñan, ¿sí? Para ellos ese es el país normal. Ese es el país normal que tanto desean. Y que muchas veces lo intentaron. ¿Sí? Otra de las cosas que aparece en el documento de Cristina Fernández dice, la dolarización significaría, después de todo el desarrollo, vuelve a insistir sobre esto, ¿sí? Dice que esto debemos ser taxativos en esto. Y lo que dice, la dolarización significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país. Entonces, tendríamos un montón de temas para analizar. ¿No es cierto? Podríamos, no sé, podríamos ver en enero el ajuste, el superávit, ¿no es cierto?, que se supone que están teniendo. En enero, las jubilaciones del mes pasado, ¿no? El mes de enero, las jubilaciones bajaron 33%. ¿Sí? La hora pública 18%, los subsidios 17%, los salarios 12%, y se supone que esto aumenta. ¿Sí? O sea que lo que tendríamos es menor poder adquisitivo, toda la clase trabajadora, y es todas las condiciones para generar un modelo agroexportador, y sobre todo, generar las condiciones para que se mantenga ese modelo. Volvemos a esto. Argentina no es un país inestable, es sumamente estable. ¿Sí? Lo que se plantea hay que quieren modificar esa estructura, que seguramente esa estructura hay que modificarla, no sé, pero sí seguramente necesitamos que los sindicatos democratizarlo un poco más, o sea, habría que ver un montón de cosas, pero no significaría que tengamos que cambiar el modelo económico. Ellos lo que quieren es cambiar el modelo de producción y sería reversible. Entonces, la hipótesis era que planteaba eso en un primer momento, después, qué indicadores hay que muestran esto y que realmente ven las condiciones como para que en pocos meses lo puedan hacer. Lo que se habla ahora es que surgió y que el mismo Fondo Monetario le plantea al presidente, le plantea, cuidado, ¿sí? No avancen tan rápido, porque todo esto que está yendo muy bien encaminado según ellos, al contrario, podría tener una crisis de gobernabilidad. Entonces, tranquilo, y cuando se está llamando ahora, seguramente para que el 25 de mayo se junten, es simplemente ganar tiempo, para poder completar estas condiciones previas que se tienen que dar. Es ganar tiempo, llegar al 25, que venga lo de la cosecha gruesa, que el poder adquisitivo baje, una pequeña evaluación que va a hacer falta, porque le van a pedir, el sector agroexportador le va a pedir, y ahí finalmente dolarizar. En definitiva, lo que se plantea es, el objetivo no es dolarizar, es un cambio de modelo que sería irreversible. Para eso, ¿cómo lo fijan? Con una dolarización. Bien. Muy bien, compañero, muchas gracias. Bueno, abrimos la ronda de consultas, de algún compañero que quiere participar, comentar algo, decir algo. Y si hay preguntas también. Acá ya tenemos una pregunta para la licenciada Nora Díaz. Y bueno, seguimos debatiendo. Y acá hay alguien que preguntó si es cierto que el Fondo Monetario y Biden no quieren o no piensan que no conviene la dolarización. En realidad, yo no he escuchado ninguna comunicación formal. Sé que al Fondo Monetario, por lo menos la representante que vino a reunirse con el presidente, le preocupa la situación social, ¿no? Dijo, ojo, un poco lo que contó el compañero, ojo que acá puede haber problemas, no vayan como que aminoren un poco la marcha, así que el Fondo Monetario aconsejando de que no sean tan liberales es complicado. Y en realidad, bueno, tanto Biden como Trump, lo que yo sí sé es que no dieron, digamos, la autorización, digamos, o sea, que sería una dolarización unilateral, o sea, la decisión sería nuestra, pero no es que ellos dicen, bueno, sí dolaricen, que nosotros aportamos. Hasta ahora no hay noticias al respecto, yo creo que dudan realmente de la estabilidad política que pueda haber con bueno, las condiciones que se están generando, ¿no?
Y bueno, y quería agregar, porque el compañero me hizo acordar que yo no mencioné esto, el tema de cómo que una de las formas de obtener dólares para la dolarización es la venta a todas las empresas públicas. Eso también es importante. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Habría que nacionalizar la banca. Sí, eso sería ideal. O sea, yo pienso exactamente todo al revés de lo que se está planteando ahora, ¿no? Eso, y lamento que no se haya llegado a establecer la idea que tenía Néstor Kirchner con Lula, con Correa, con Maduro, de generar el banco sudamericano, ¿no? Eso hubiera sido genial porque ahí nos independizábamos de los organismos internacionales. Eso hubiera sido muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hubiese sido importante también nacionalizar una empresa de alimentos que tiene puerto propio y demás, como fue Vicentín? Fíjense, estábamos hablando de cómo generan inflación los sectores privados que manejan el mercado de alimentos, y es otro problema que tenemos, que nosotros además exportamos lo que comemos, entonces suben los precios internos cuando suben los precios internacionales, y si no hay control del Estado, obviamente esto se descalabra. Por eso yo creo que una mayor presencia del Estado puede controlar la inflación, no al revés. Con respecto a eso, a Vicentín, más importante que eso, que tuvimos la posibilidad, porque en realidad yo sería partidario de una Junta Nacional de Grano, ¿no? De algo de otra época, ¿no? Pero más allá de eso, tuvimos la posibilidad. El comercio de grano, nuestra principal fuente de financiamiento externo, que está en manos de empresas extranjeras, 4 empresas extranjeras. Es decir, no tenemos ningún control, además del control de los puertos y de otras cuestiones más que, bueno, no son de nombrar ahora, ¿no? Pero perdimos una oportunidad histórica, manteniéndonos dentro de este sistema, ¿no? No queriendo hacer algo heroico como sería en este momento reflotar la Junta Nacional de Grano, que para mí a futuro hay que ser, obviamente. Y el compañero también hablaba de volver al modelo básico agroexportador, y ese es el problema también que tenemos en nuestra estructura en Argentina. Al no habernos nunca terminado de industrializar, porque todos los gobiernos que intentaron la industrialización y que hicieron adelantos en ese sentido, como los gobiernos peronistas, fueron en algunos casos a través de golpe de Estado, otros como sucedió últimamente, incluso con el menemismo, ¿no? Con un discurso que se va instalando en contra del Estado interventor, y volvemos a ese modelo de reprimarización de la economía. Entonces siempre vamos a tener la llamada restricción externa, ¿no? O sea, cuando Argentina empieza a crecer en las épocas de industrialización, ¿qué pasa? Tenemos que importar para aumentar la producción, porque no tenemos suficientes maquinarias nacionales, porque no necesitamos también insumos, fabricamos autos, necesitamos importar las autopartes. Entonces llega un momento que la balanza externa se desequilibra. No entran dólares, no son suficientes para las importaciones que se deben hacer, y eso es un cuello de botella importantísimo. A lo largo de la historia siempre lo tuvimos, se habla de los ciclos de stop and go, o sea, crecemos y paramos cuando llegamos a la restricción externa, tenemos que importar energía, como pasó en el 2011, cuando, bueno, Cristina decide nacionalizar YPF, porque estábamos importando combustible y se nos iba la balanza con el crecimiento de la actividad industrial. Entonces, bueno, en la medida que volvamos cíclicamente a esos modelos de reprimarización de la economía y no nos terminamos de desarrollar, siempre vamos a tener problemas de inflación y de estructura y sociales, porque tampoco va a crecer el poder adquisitivo de los salarios. Daniel Lentín de Zapala pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para parar la dolarización? Eso me gustaría saber, ¿no? Porque ahí, bueno, evidentemente es un movimiento político que hay que generar. Pero bueno, es muy difícil, me parece, o sea, yo veo la universidad, todo cómo está metido. Bueno, lo vemos en las redes cuando la gente habla que le está yendo mal, pero que es necesario llegar a estas medidas. O sea,
se ha instalado tanto ese discurso que va a ser difícil, pero va a ser tarea de todos, ¿no? Tratar de revertir el discurso y tratar de no entregar el país. No hay algo funcional también que criticamos. En la Constitución se habla de la moneda, se dice el peso argentino. No. Se habla, sí. Hay una moneda nacional. No se están pasando, no. Las leyes, la Constitución, todo. Hay muchas cosas que son inconstitucionales. El derecho a huelga lo están restringiendo, dice está la Constitución. O sea, bueno, qué sé yo. Obviamente, si se habla en la Constitución nuestra, habla del peso nacional, la moneda nacional. Hay alguien que pidió la palabra, Jorge La Rosa, que se encuentra en Buenos Aires. Ahora, ¿cómo anda, Jorge? ¿Estás escuchando? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola, compañeras, compañeros, hola, Rodolfo, ¿cómo están? Sí, bueno, no, simplemente para aportar algunos detalles después de las exposiciones de la compañera, del compañero. Eh, yo creo que más allá de que estamos ante un presidente totalmente mitómano y que su proyecto se basa en un tipo que lo pone como un prócer a Lynch y demás, que lo pone a nivel de San Martín y Belgrano, y en una teoría, digamos, que no existe y no está aprobada en ningún lado del mundo, esto se convierte, digamos, claramente en algunos gestos que tuvo últimamente en un cipallismo total, ¿no? Él hace un DNU de más de 600 y pico de artículos que ahora vuelve a la carga y una ley ómnibus, pero en ese avasallamiento a la Constitución Nacional no quita la moneda de circulación local, no implementa el dólar como moneda y no le pone pausa. Uno lo que interpreta desde algunas cuestiones, yo como dijo Rodolfo, estoy viendo acá en Buenos Aires, y las colas que yo veo en casas de cambio donde los argentinos y las argentinas van a canjear sus dólares de ahorro de todos estos últimos años, semana a semana, es increíble. La Argentina es bastante cíclica, pero también es bastante cíclica su formato financiero. Nosotros tuvimos una hiperinflación con Alfonsín, producto de deudas inescrupulosas que dejó. Me surge una pregunta, porque me parece que es muy negativo y parecería que el camino es inexorable hacia donde vamos. Están hablando de 4 o 5 meses que ya, creadas las condiciones, vamos a la dolarización. Entonces, habría que apelar a la gente que tiene un peso político que se una, porque si esto hacen lo que están pensando, hablan, por ejemplo, también en medio como en abstracto, entiendo yo, porque dicen ellos, la casta, ellos. A mí siempre me suena raro. Entonces, ¿cómo hacemos una respuesta a esa situación? Eso es lo que me preocupa. O sea, en detalle está todo bien lo que dijeron, pero el tema importante, si acá 4 o 5 meses estamos en esa encrucijada, no es retorno, porque es un cambio de modelo lo que se va a hacer. Esa me pregunta algo que pusieron anteriormente. Yo me pregunto lo mismo, porque en realidad, ¿qué podemos hacer? O sea, la decisión, o sea, la solución es política, pero bueno, cada uno de nosotros más que manifestarse en contra, bueno, y los dirigentes tendrán que tomar la posta, ¿no? Y ver de qué manera se puede desarmar esto. Yo creo que el discurso del gobernador de Buenos Aires ayer estuvo muy bien, muy firme y en el sentido correcto. Ahora, pues como también el resto de los gobernadores reaccionen, si van a suscribir ese famoso pacto. O sea, hay que quitarle apoyo político para que esto no se lleve adelante, que no puedan tomar estas decisiones. Bueno. Lo que entiendo es la garantía. Sí, sí. Las cosas que ponen para el tiempo, para llegar a un determinado tiempo y ya accionar, ya está todo hecho, no hay vuelta atrás. Ese es el tema. Entonces, parecería que habría que apelar a ellos que tienen poder político, que hablen bien claro,
cómo salimos de esta situación. Eso no. Sé que no me lo va a responder, pero me gustaría que todos, por lo menos que escuchan, a nivel país, que también está bueno toda esta exposición, pero habría que subir arriba el nivel, digamos. Exijamos a los que están con poder político a ver qué intereses defienden, porque ahora, por ejemplo, estamos en que los gobernadores o van a apoyar o no, pero si apoyan o no, tampoco no tiene sentido, porque es ganar tiempo, supuestamente por la exposición que hizo el otro licenciado. Eso es lo que me asusta también, ¿no es cierto? Porque si no hay vuelta atrás después, ¿cómo hacemos? Siga pelo al que tiene el poder político. Yo lo que me pregunto es, ¿qué está violando la Constitución Nacional? ¿Sí? No hay nada que hacer para parar eso, porque es una dictadura. No estamos funcionando con la Constitución Nacional. Entonces, ya debería intervenir la justicia, no sé, debería intervenir otra cosa y pararlo de alguna manera. Está violando la Constitución Nacional y eso no lo podemos permitir. Ese era mi... Compañero quiere contestar. gracias. Misiones. A ver, compañero que quiere contestar de Misiones. ¿Me escuchan ahí? Adelante. Bueno, pasa lo siguiente. Tranquilamente se puede hacer algo para parar la dolarización, porque para que se dé la dolarización, primero lo que estaba hablando era que hace falta que se generen ciertas condiciones. O sea, lo que hace falta es que no se generen estas condiciones. ¿Sí? ¿Qué condiciones les decía? Por ejemplo, lo que tenía que sacar la desregulación. ¿Sí? Eso tranquilamente se puede hacer si las dos cámaras rechazan el DNU. Pero hace falta decisión política para eso. ¿Cierto? Nosotros tenemos representantes, hace falta, ¿está escuchando? Hace falta seguramente sumar más consensos, pero esto claro que se puede detener. Pero lo que decía recién Nora, hace falta peso político para eso, hace falta ese volumen. ¿Por qué? Porque lo que veíamos, la reforma laboral, eso se tiene que hacer a través del Congreso. ¿Sí? Lo que tiene que ver con las jubilaciones. ¿Qué quieren? Hacer una reforma, ¿no es cierto?, en el tema de las jubilaciones. Para eso, ¿para qué? Para que licuarle más, o sea, para quitarle mayor poder adquisitivo a los jubilados. Hay que oponerse a eso. O sea, tranquilamente, desde el Congreso se puede poner condiciones a esto que están queriendo plantear de que es inexorable. No es inexorable, esto se puede parar tranquilamente, porque lo que decía, la dolarización es la excusa. Lo que necesitamos es que no se den las condiciones previas para dolarizar. ¿Por qué no dolarizaron antes? Lo podrían haber hecho en algún otro momento. ¿Por qué no lo hicieron? Porque previamente se tienen que generar estas condiciones. Si no se dan esas condiciones, no pueden dolarizar. ¿Sí? Entonces, insisto, no es que no podemos hacer nada. Lógico que podemos hacer algo. Lo que sí va a depender de nuestros representantes, de nuestros gobernadores, principalmente de los legisladores, pero tranquilamente, primero hay que dejar afuera el DNU. Lo otro, tampoco que le tengan que... Por eso es lo que plantea. Hablamos del 25, pero primero la ley ómnibus me la tienen que aprobar. Y no, la idea es esa, no aprobarla. ¿Sí? Eso no. Gracias, compañero. Hay otra pregunta, dice si está la posibilidad de que se vuelva a, como en la década de los 90, a una posible convertibilidad, porque podría ser la dolarización, ya se lo advirtió, esto no lo dice compañero, pero se lo advirtió uno de los, creo que Rosenkrantz, le dijo que era inconstitucional, y eso parece que desde el oficialismo vieron la posibilidad de hacer una canasta de moneda y demás. Y acá un compañero dice, no se puede volver a la convertibilidad del 1 a 1, y esto qué implicaría, ¿no? Sí, se escuchan muchos rumores, eso está lo de la canasta de moneda, incluso se dice, me preguntaban acá si el Fondo Monetario está de acuerdo. Sé que Caputo no estaba de acuerdo con la dolarización en el momento, que no le convenía, que iban más hacia una especie de convertibilidad. Pueden proponer varias cosas. Ahora yo si lo escucho, cuando lo escucho a Milei, él habla de dolarizar y nada más.
Así que bueno, podrían surgir otras propuestas. Fue difícil salir de la convertibilidad, pero mucho menos que dolariza. De cualquier manera hay que saber esto, que siempre es un camino duro, fue una etapa, si nos acordamos de cómo se instaló de la convertibilidad al principio, que también se hizo un colchón y demás, y durante un tiempo funcionó, pero después cómo terminamos, ¿no? En el 2001, cómo terminó eso, para salir de la convertibilidad. Y me parece que acá la compañera lo que estaba planteando, ¿verdad? Mientras ella hablaba de que hay un montón de cosas que son inconstitucionales, también yo creo que, bueno, nuestros representantes tienen que empezar a pedir ya el juicio político. Porque está pasando por arriba las leyes, porque está pasando por arriba la Constitución, o sea, estamos permitiendo eso. Está bien. Acá hay una... Le digo a los compañeros, pueden hablar también, porque mandan mensajes en el chat. Que levanten la mano y lo ponemos. Nadie levantó la mano. Ahí Luis Conde. La mano, no los dos dedos en B. Se puede dar Luis Conde. Hola, Luis. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, indudablemente que tenemos un problema económico y es increíble la cantidad de juicios que he escuchado, no solamente en esta charla que le organizamos nosotros, sino a nivel nacional de los medios, etc. Y para mí, sin despreciar en absoluto, porque la independencia económica está dentro de nuestra doctrina, pero en esencia, el peronismo, para mí, para algunos compañeros también, es un movimiento nacional, popular y revolucionario. Entonces, más allá de las leyes, la Constitución, etcétera, que a la nuestra la volaron con un decreto, me refiero a la 49, porque la Constitución del 53 y 94 a mí y a muchos compañeros no nos representa. Es decir, la Constitución es el plan político, social, etcétera, de una nación. Y está elaborado por liberales y pseudoliberales, etcétera, radicales, en fin, pero no por una cuestión de nuestras bases sociales y políticas. Yo no quiero abrumar a nadie ni me siento dueño de la verdad, pero si nosotros no planteamos, o sea, la marchita dice combatiendo al capital, y acá el compañero Alberto que nos precedió no combatió al capital. Quiso, no digo aliarse, pero congeniar con ellos, etcétera, y se dio hasta inclusive ese pacto nombrando a un tipo, Guzmán, que nadie conocía, salvo que era secretario de Stiglitz. Entonces, nuestro movimiento es revolucionario y viene a partir de las bases. O sea, la movilización popular a todo nivel, como digo en un escrito ahí que puse, es la única solución y la solución que nosotros además conocemos a lo largo de nuestra historia. En el 55 bombardearon y mataron miles de compañeros, en el 56 fusilaron gente. No se sabe mucho, pero miles de compañeros, inclusive yo conozco uno que estuvo acá en el sur, en Esquel, ¿no? Que armaron un campo de concentración con dirigentes gremiales en el año 57. Entonces, hay toda una tradición de lucha que acá está tapada por este animal que ahora nos gobierna, que en parte es producto de la mediocridad, rayada en la traición, del señor Fernández y toda su comitiva, Culfas, Cafierito, etcétera, uno menos, salvo Guado de Pedro, el resto es un espanto.
Entonces la gente está podrida porque la inflación ya venía, etc. Otro problema fue la pandemia. La pandemia a nivel internacional causó muchos estragos. Yo estoy leyendo un libro ahora de unos antropólogos de la UNSAM que estuvieron conversando con la gente, los atropellos que recibieron por parte de la policía en los barrios populares, etcétera, una represión, inclusive mataron gente, etcétera. Fue muy jodido el tema y el gobierno nacional hizo todo lo que pudo, pero también tuvo falta de cosas. Cuando el loco dice de los 30.000 efectivos, acordándose de nuestros queridos compañeros desaparecidos, yo no le doy la razón ni mucho menos, pero indudablemente que hubo errores y él lo sabe. Y además todos los problemas psicológicos de la juventud que estaba encerrada, etcétera, y no podía manifestarse como es obvio, eso causó un quiebre también sociológico y social. Pero fíjense ustedes, yo el otro día me acordaba, cuando se ganó el Mundial, 5 millones de personas salieron a la calle. Y el señor presidente mandó un tipo nada más, o sea, no los invitó ni siquiera a la Casa Rosada como correspondería. ¿Qué me importa que digan que lo usamos? Sí, lo usamos, nosotros no le tenemos miedo a la gente. Porque 5 millones de personas en ninguna parte del mundo sale así a la calle. Y eso no lo tuvimos en cuenta y no lo supimos aprovechar, porque ahí también, después de toda la encerrona, hubo también manifestaciones para salir a la calle. Bueno, no quiero extenderme, pero sin una organización revolucionaria, con nuestra doctrina presente, con los compañeros como John William Cook, y su mujer, Alicia Guren, que tuve el honor de trabajar con ella en una organización que se llamaba precisamente Acción Revolucionaria Peronista, ARP, que de ahí salieron también compañeros a otras organizaciones como el PB, la JTP y Montoneros también. Entonces, haciendo una síntesis histórica, si no nos organizamos y sacamos ese PJ que no sirve para nada, o sea, que pongamos compañeros de base con una buena estructura y un plan de lucha a nivel nacional con estas cosas que se están diciendo, guarda que, por ejemplo, la dolarización va a traer sangre y miseria, entonces sí estamos perdidos. Pero yo tengo esperanza en nuestro pueblo, que así como salió para festejar un campeonato, porque acá el fútbol es muy importante, también puede salir a la calle para sacar este animal y poner un gobierno, pero un gobierno no como el que tuvimos, sino un gobierno revolucionario que acepte, que recuerde todas las grandes conquistas humanas, sociales y políticas, y una reforma constitucional que abarque todo. Hablan, por ejemplo, del Poder Judicial. ¿Tenemos problemas con los jueces? Bueno, sí. Entonces, ¿saben qué? Pongamos los jurados. Cuando hay jurados, que la Constitución lo dice, pero se cagan en ella, y creo que en Neuquén está vigente, entonces el juez no tiene ya el mismo poder que antes, ¿de acuerdo? Y entonces poco a poco iremos retomando, porque si no retomamos las verdaderas banderas de lucha, es como si traicionáramos a los miles de compañeros que dieron su vida por un proyecto mejor y se la jugaron como nadie. Y en base a esa memoria y a esa esperanza, con Evita y Perón, saldremos adelante. Discúlpenme, gracias por su atención. Bueno, muy bien, compañero. Hay una compañía, no, un compañero
Miguel Meizoso, que dice que iban a ser los gobernadores patagónicos el jueves en Madrid. Giotto La Pampa es el único que se opone al Pacto de Mayo. Bueno, Melella también, de Tierra del Fuego. El resto, Torre, Figueroa, Vidal, acordarán con Milei, y Hueretinec duda. Digamos, bueno, hasta ahora está así. Yo puedo decir sobre Neuquén, el nuevo gobernador, que no es del MPN, pero lo parió el MPN, no es del MPN porque fue con otro sello a las elecciones y ganó. El MPN siempre fue así, la jugó de neutro, pero en realidad esa neutralidad siempre fue a favor de los más poderosos y en este caso a favor del oficialismo. Es del oficialismo nacional, así que no me sorprendería de parte, ¿no? Siempre se vendió. Siempre se vendió, dice acá el compañero. Así que bueno, hay otro compañero. Le pedimos brevedad porque habíamos puesto como límite las 9, así que adelante. Fue, digamos que cooptado por dirigentes. Tenemos estas cuestiones internas son muy graves. Las tuvimos, las tenemos, y hace años, cuando todavía vivía en Negro Coria, que manifestábamos en pequeñas reuniones que cada uno está en su quintita y cada uno siguió en su quintita, cada uno sigue en su quintita. Desgraciadamente, esto que están pidiendo movilizar no lo estamos moviendo. O sea, mientras estemos en la quintita, yo estoy tratando de lo que fue el movimiento Perita, tenía un referente, una sede, un punto en la Cuenca 15, en un merendero de las calles Cabecera del Frío y Rosario. He propuesto el 30 de diciembre en la sede partidaria, una reunión, 30 de diciembre último, propuse salir a patear el barrio. El barrio que yo conocí, estuve organizando una murga, soy mujer, contra las actividades artísticas, no se mueve nadie. Yo quiero caminar el barrio, lo que decía alguien ahí, casa por casa, bueno, no se puede, o sea, no estamos dando un paso afuera del puerto. Eso es lo que quiero, digamos, cuestionar y que tratemos de romper eso, porque si no rompemos eso, los representantes nuestros no es, o sea, no es que no sirvan, es que tienen que tener fuerza de las bases, no hay mandatos fuertes, no hay para arriba, o sea, no van a tener fuerza si de abajo no hay fuerza, chicos, chicas. Simplemente eso. Terminar con las quintitas. Hace rato que estamos en eso, hace años. Nada más, gracias. No sé si está por ahí Sergio de Misiones. Acá estoy. Ahí está, Sergio, adelante. ¿Cómo estás? Bueno, nada, unas palabritas, supongo que ya estamos cerca del cierre. Estaba escuchando atentamente, es para volver a escucharlo. Ojalá esto se esté grabando para que los compañeros, los que podamos y tengamos un momento, repasemos las exposiciones. Me gustó mucho lo que marcó el compañero de quien se me fue el nombre, creo que es Luis Conde, que no esconde nada, el peronismo es revolucionario. Vamos a hacer honor a ese mandato. Y creo que nos pide este momento bisagra de la historia que estemos a la altura de las circunstancias y como sea posible canalizar rápidamente las pocas herramientas que podemos tener hoy desde la oposición, enfrentando un gobierno que está decidido, como bien lo marcaba en su exposición Darío más temprano, cambiando directamente el modelo. Estos no son tímidos, no son moderados, no se ponen colorados y están avanzando para poner patas para arriba la Argentina.
La verdad es que no sé hasta qué punto, mientras veíamos con extrañeza cómo Javier Milei se posicionaba luego de las elecciones generales para un claro triunfo en noviembre, que se trataba de un modelo y un proyecto tan profundo como el que están proponiendo. Preocupa el hecho de que se nos escape, no digo una tortuga, esto no es una tortuga lo que está haciendo este gobierno, es una liebre, van demasiado rápido y espero que estemos despiertos como el colectivo que somos, como el cuerpo que somos para poder ponerle un freno, sea en las cámaras, sea que el pueblo en cada provincia se pueda movilizar y tenga los reflejos para movilizarse y poner bien en claro a los legisladores, sobre todo a los legisladores de nuestra provincia que eligieron llevar a Massa en su boleta, aunque poniendo el nombre de Innovación Federal. Espero que tengan claro el mandato que tienen del millón de misioneros que le depositaron la confianza y que no vayan a votar el mamarracho de la ley ómnibus, la ley bases, este condicionamiento que están pidiendo para llevar adelante el pacto de mayo. No sé de qué pacto se puede tratar cuando el contenido de lo que están reclamando es absolutamente negativo para las empresas públicas, para los trabajadores y para nuestra soberanía nacional. Me quedo con lo que escuché hoy más temprano, con las dos exposiciones, y creo que esto nos llama a estar muy despiertos. Yo hoy aprendí un montón de cosas, estuve prestando muchísima atención y creo que esto nos obliga a activarnos, a despertarnos, a despabilarnos. No hay tiempo, hay que accionar, hay que meterse en el territorio, hay que hablar con los vecinos, hay que decirles acá estamos y sobre todas las cosas que quede muy claro en cada provincia el mandato que el pueblo, a través de la militancia y lo que podamos hacer, lo que le está pidiendo a los legisladores en un momento histórico, en una topada fenomenal, donde tienen que votar en contra y voltear este DNU. Mucho más por decir, pero creo que ya se ha dicho mucho, pero compañeros, desde acá estamos inmensamente agradecidos por la oportunidad de poder participar. Bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a las compañeras y compañeros. Vamos a ir cerrando. Paradójicamente, este gobierno nunca utilizó tanto el Estado para transformar las estructuras, ¿no? Los que no creen y odian el Estado utilizan más que nadie el Estado para hacer lo que están haciendo y para modificar la sociedad. Es algo que también nosotros deberíamos aprender. Un compañero decía, parece que los gobiernos populares llegan a un punto y que de ahí se debilita y cae. Tenemos que hacer también, no digo una autocrítica, porque eso suena más para los psicólogos, sí un análisis de los errores que hemos cometido como gobierno, como movimiento nacional y popular, porque evidentemente errores se han cometido y lo tenemos que revisar. Cuando se plantea que tenemos que hacer algo generalmente eso lleva implícito que desde las instituciones evidentemente no podemos hacer nada. Yo creo que se puede hacer. Ahora, no solamente esto se resuelve institucionalmente. Recuerden en el 2001. Se resolvió, entre comillas se resolvió, pero hubo una explosión social y ahí funcionaron las instituciones. Ojalá que funcionen antes de una explosión social, porque nadie quiere, porque generalmente en las explosiones sociales hay cambios, pero los muertos siempre lo pone el pueblo. Entonces, coincido con todos los compañeros y compañeras que nos tenemos que ir organizando, pero tenemos una sociedad altamente enajenada, más que adormecida, enajenada. Y si ustedes observan, somos pocos, acá en Misiones, somos pocos. Y esto responde a que hay un gran enajenamiento social.
que se está pensando en otra cosa, que no tenemos, hemos perdido la capacidad de asociarnos, de volver a las redes, no a las redes antisociales que andan por ahí, sino a las redes sociales en serio, vincularnos, eso es lo que está faltando, y faltan jóvenes, los jóvenes no participan, y es algo que nosotros tenemos que hacer también, porque tienen otra forma de comunicarse que nosotros no llegamos, yo no entiendo, no, en fin, y para eso nosotros vamos a proponer, esperemos que antes de fin de mes, un encuentro similar a donde haya jóvenes que diserten sobre el tema de la comunicación y la juventud, que también nos abarca a nosotros, porque si nosotros hay como un límite generacional, si nosotros no entendemos a los jóvenes, también no es un problema de los jóvenes, es un problema nuestro. Y evidentemente tenemos que actuar. Ahí decía la gloriosa JP, sí, no existe eso quedó desgraciadamente hasta podemos decir que quedó en el olvido para los jóvenes de hoy. Y esto es lo que tenemos que reflotar. Para reflotar hay que exponer el problema, analizarlo y actuar en consecuencia. Y esto parece que todavía nos falta, por lo menos de acá, ¿no? Y coincido con el compañero, tenemos que terminar con los kiosquitos, con el elitismo, el sectarismo. No podemos andar con el perómetro como algunos andan por ahí midiendo si son peronistas o no son peronistas. Ya trasciende al peronismo esto. El peronismo va a seguir siendo el eje, pero trasciende al peronismo. Es evidente que trasciende al peronismo y que aquí hay que sumar a muchos sectores, y no justamente por la calle del medio o la ancha avenida del medio, porque ya se comprobó que fue un fracaso. Hay que poner un proyecto claro, como decían, revolucionario. Hay que empezar a utilizar las palabras en serio. Un proyecto que dé esperanza principalmente a esos jóvenes que no sé si están enajenados, pero no podemos llegar a ellos. Bueno, compañeras, compañeros, el video. Perdón. Tenemos un video de Néstor para terminar, que lo vamos a pasar, lo vamos a compartir con ustedes. Y gracias, Nancy, te bancaste toda la reunión. Nancy tiene, bueno, está acompañando al compañero que está medio enfermo, pero está siempre presente, Nancy Parrín. Gracias, Nancy. De la libertad de mercado, ¿dónde están los principios que tenían? Porque uno puede pensar distinto. Yo no creo mucho en la libertad de mercado, pero le puedo dar el debate ideológico. Pero no se puede ser tan cobarde de decir que la única salida de la Argentina es la dolarización, de decir que la Argentina la única salida es el ajuste permanente, de decir que la salida de la Argentina es ir cerrando escuelas, hospitales, provincias, y usar el poder que dio el pueblo para arrebatarle lo que es del pueblo. Por eso argentino, ante esta acción, no hay que quedarse más, hay que pararse, hay que levantarse, hay que caminar, y hay que enfrentarnos para construir una Argentina distinta. Tenemos que administrar nosotros los sectores conservadores liberales. Nos dejan a todos afuera, administran para 10. Pero esto no saben administrar. No. Si nosotros estamos de acuerdo igual que ellos, queremos presupuestos equilibrados, no queremos déficit fiscal, queremos buena recaudación, queremos, si podemos tener superávit presupuestario, tenerlo, pero queremos un país para todos. Estos quieren que se concentre. Y cuando y protestábamos algunos por qué se concentraba tanto económicamente, me decían, quédate tranquilo, que cuando se llene el vaso, después el vaso derrama. Nunca vi un vaso tan prolijo, nunca derramó. No hay que tener miedo a que digan que la política está desprestigiada, la tenemos que volver a prestigiar, la tenemos que volver a conectar con la sociedad y con la gente. Y sepan todos los hombres y mujeres del mundo que la Argentina tiene muchos problemas,
pero que la Argentina no está en venta, que a la Argentina la vamos a volver a poner de pie. No aceptar más condicionamiento. Si quiere el pueblo un acuerdo con la Argentina, tiene que hacer un acuerdo para el crecimiento, para adelante, para la chica y la Por eso digo que quiero ser presidente y ministro de Economía. Basta de dirigentes que son empleados de los bancos y las entidades financieras. Y ellos, presidente después, son empleados de los banqueros y del poder financiero de turno. Minga, prefiero caminarme las calles, prefiero volver a pegar con engrudo, prefiero volver a pintar con aceite las paredes. Esto es esfuerzo de titanes. Nos van a tocar meses donde algunos van a querer destruir lo conquistado. Yo le pido que los defiendan con uñas y dientes. Y esto no se hace con cobardía, y esto no se hace especulando, esto no se hace midiendo los tiempos. Cuando la Argentina y el destino de los argentinos está en juego, los buenos argentinos y los que la quieren representar con dignidad, toman la bandera, se ponen al frente como buenos dirigentes y marcan adelante, porque eso es lo que necesita su pueblo. Dirigentes que dejen de especular, que pongan coraje, que se jueguen y que vuelvan a construir esa patria que nos merecemos todos. Muchísimas gracias, amigos de las parejas, mucha fuerza, mucha solidaridad. Rogamos que tenga Argentina para todos los argentinos. A vuestras órdenes, un silencio. Hasta luego, compañero.